Bienvenidos a Terapia Liberal, el regreso. ¿Cómo andan después de tanto tiempo? Casi 2 meses, todavía seguimos en cuarentena. Ante todo quería pedirles disculpas por esta larga ausencia. Básicamente lo que ocurrió fue que fui papá por segunda vez, pero en una circunstancia de urgencia hubo que salir corriendo al sanatorio. Mi mujer, mi esposa, tuvo que pasar unos días en terapia intensiva. El bebé, que por suerte está lo más bien, el pequeño Santiago, también estuvo cerca de un mes internado en la clínica en la Suiza Argentina. Así que bueno, como pueden imaginarse, toda esa circunstancia realmente dificultó mucho la producción de este espacio. E inclusive hoy por hoy, ¿no? Teniendo un bebé recién nacido, un bebé muy chiquito, también se hace bastante difícil llevar adelante la producción. Sin embargo, vamos a intentar hacer un esfuerzo y quizás no hacer programas tan largos como antes, sino que más breves y quizás con una frecuencia un poco más fluctuante de lo que era antes. Así que bueno, antes de empezar con el material de hoy, quería agradecerle muchísimo a todos los que mandaron mensajes de apoyo, mensajes preguntando qué pasaba con el podcast, dónde estaba. Hubo mensajes que realmente me tocaron muchísimo, como por ejemplo el de Adrián Gariglio, que realmente tuvo un mail bastante sentido para conmigo. Realmente le quiero agradecer. Después también David Galván desde Santiago del Estero, otro mail que me llegó bastante. Así que bueno, a ellos, a los que dejaron mensajes en YouTube, no los voy a nombrar a todos para no estirar la grabación, pero a todos de vuelta les quiero agradecer muchísimo. Quiero transmitirle mi pedido de disculpas por la ausencia, pero bueno, ya ven que estuvo más que justificado el motivo. Así que sin más, vayamos a las cosas que cedimos en la cuarentena. El precio de la libertad es su eterna vigilancia, decía Thomas Jefferson. Las democracias liberales se sostienen bajo 3 principios: libertad, igualdad ante la ley y respeto por la propiedad privada. El instrumento que actúa como piedra fundamental para asegurar el respeto de estos principios son las constituciones nacionales, que hacen las veces de base de todo el entramado legislativo y fundamentalmente como barrera de contención al poder del Estado. El paso de los años y en particular el auge de los llamados estados de bienestar, casi diría desde el final de la Primera Guerra Mundial, como bien señala Hans Hermann Hoppe, fue desvirtuando el rol de las cartas magnas, introduciendo en su articulado los llamados derechos sociales, que no son más que violaciones a los 3 principios rectores antes mencionados. Los enemigos de la libertad, los eternos defensores del ancien régime, de castas y privilegios, rápidamente encontraron la manera de erosionar estos valores en la sociedad, y el método que eligieron fue apostar al miedo, a la incertidumbre que genera la responsabilidad sobre los actos propios, prometiendo una ilusoria red de seguridad a cambio de restricciones menores a la libertad individual. Para ello, fueron introduciendo reformas en las respectivas constituciones, convirtiéndolas así delimitadoras del poder y protectoras de los derechos negativos del individuo en una carta en blanco para los planes del administrador central de turno. El cielo se había convertido en el nuevo límite al poder, lo que la imaginación fructífera de estos planificadores puedan llegar a elucubrar, lo que derivó, parafraseando a Franklin, en una pérdida tanto de las libertades como en la obtención de una fallida y engañosa seguridad. Analicemos el primer caso, la cuarentena argentina. En marzo del 2020, el presidente de la Nación declaró el aislamiento social obligatorio por decreto, fijando un plazo prorrogable a discrecionalidad del propio Poder Ejecutivo. Al momento de este podcast, la medida ya pasa los 100 días de duración. Pero retrocediendo en el tiempo, en diciembre de 2019,
el Congreso de la Nación aprobó el proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, que declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. También aplicando al mismo procedimiento de que la medida pueda ser prorrogable indeterminadamente por el propio órgano ejecutor, es decir, el mismo Poder Ejecutivo. Por algún motivo, vaya a saber cuál, tanto los miembros de ambas cámaras del Congreso, ¿sí?, el oficialismo y la oposición, como los miembros del Poder Judicial, ¿sí?, un poder independiente, entre comillas, consideraron y consideran aún hoy prudente delegarle al presidente de la Nación poderes extraordinarios y la facultad de prorrogárselos él mismo in aeternum, eternamente, como algo normal, necesario e indiscutible. Pero volviendo al tema de la cuarentena, la medida de aislamiento, además de ser indeterminada temporalmente, ¿sí?, lo que, abriendo paréntesis, lo que ha sido criticado con mucha tibieza por Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, como mencionado al pasar, de que la medida debía tener un límite en el tiempo, ¿sí?, pero no pasó de más de eso, de un ligero comentario en los medios. Volviendo. La cuarentena suspende los siguientes derechos consagrados por la Constitución: el derecho a trabajar, el derecho a transitar, el derecho a reunirse, a usar y disponer de la propiedad privada. Lo que constituye un acto serio, gravísimo, ya que el Poder Ejecutivo solo está facultado para suspender los derechos constitucionales en el caso excepcional de una conmoción interna que ponga en peligro la aplicación de la misma Constitución o el ejercicio de las autoridades nombradas por ella, algo que claramente no se da en la actual situación de la pandemia que estamos viviendo. Ante el pánico a la pandemia, a la muerte, ¿sí?, el miedo a la muerte, la sociedad ha tomado el relato de que el Estado te cuida, y a cambio la sociedad se ha hecho la distraída ante estas irregularidades jurídicas, ante la violación del articulado de nuestra Constitución Nacional, ante la ruptura del balance que otorga la división de poderes, y todo a fines de obtener una ilusión de seguridad, una seguridad que lejos está de verificarse en la realidad. El punto central es eso, de que el miedo de delegar derechos verdaderos, derechos naturales del ser humano, los derechos negativos, como entiende el liberalismo, en pos de una seguridad que no es tal realmente. Lo único que hace es despejar el camino para que aparezcan los liberticidas. Y cuando aparecen los liberticidas, desaparece la propiedad privada, desaparecen los derechos individuales, desaparecen las libertades, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de trabajo, etcétera, etcétera, dejando abierto el camino hacia la servidumbre, como decía Hayek, o el camino hacia la socialización y al empobrecimiento general de la sociedad. Entonces, desde este punto veamos un segundo caso, ¿no?, el tema de Vicentín. A esta altura todo el mundo sabe qué fue lo que pasó y cómo terminó. Pero tengamos en cuenta, ¿no?, cómo se ve la relación tan cuestionada por el espacio liberal entre los empresarios, que son aquellos que mediante el poder del lobby logran la supresión de la competencia del libre mercado. Cómo se ve la relación entre empresarios y el poder político, ejemplificada por los aportes a las campañas que resultaron ganadoras en 2011 y en 2015, la campaña de Cristina Kirchner del 2011, la campaña de Mauricio Macri en 2015. Como también se ve en los préstamos que le otorgó el Banco de la Nación Argentina a esta empresa. Préstamos que en un banco de capitales 100% privados jamás hubieran obtenido. El Estado maneja la plata de los demás, entonces el Estado no paga la cuenta
de pérdida, no corre riesgo, no corre nada. Entonces aparecen estos préstamos que no tienen otra razón que ser más que el lobby político. Sin embargo, quiero detenerme en otro aspecto, al que considero aún más dañino que el que hemos tocado. El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista el pasado 18 de junio, donde, ante una pregunta de la periodista Cristina Pérez respecto a la expropiación de la empresa, responde el presidente con un evidente fastidio, recomendándole leer la Constitución Nacional a la periodista. A continuación, pude verificar cientos de comentarios agraviando a la periodista en su cuenta de Twitter, aplicando la falacia de la autoridad, diciendo es el presidente, es profesor de derecho, ninguneando a la periodista, diciéndole informate antes de preguntar, lee antes, o hasta dictaminando que las supuestas afiliaciones políticas de ella la invalidaban para preguntar. Críticamente, por supuesto, ¿no? Porque preguntar a favor, eso sí, no hay ningún inconveniente. Lo llamativo es que todas estas personas no se preocuparon por verificar la veracidad de los dichos del presidente por ellos mismos. Algo tan simple como una búsqueda en Google, algo que les puede demorar segundos, algo tan simple pero tan valioso como pensar por ellos mismos. Sino que toda esta gente optó por construir su realidad de acuerdo a sus intereses y favoritismos políticos, aceptando los dichos del líder, en un siniestro culto a la personalidad tan propio de la época más oscura del siglo XX, tomando la palabra del líder como una verdad revelada, como un dogma religioso, que los acerca peligrosamente al fanatismo irracional. Lo que los lleva a estos individuos, sin darse cuenta, a ceder sus propios derechos individuales, porque en definitiva, la realidad era que el presidente estaba equivocado y la periodista tenía razón. Estos individuos, estos fanáticos irracionales, aceptan que el cumplimiento de la Constitución se convierta en algo relativo, en algo optativo, en algo atado a los intereses de su propio colectivo, emocionales o partidarios del poder de turno. Para más claridad sobre el asunto, fíjense las declaraciones que hace el 13 de julio el presidente, ¿no? El presidente dijo haber tenido una percepción errada sobre la reacción a la intervención. Dice, admitir que se equivocó con Vicentín por creer que iban a salir todos a festejar tras el anuncio de intervenir la firma, al reconocer que tuvo una percepción errada sobre una medida que apuntaba a rescatar la empresa. Igualmente afirmó el presidente, sigo esperando a que alguien diga cuál es la alternativa a lo que dijo Alberto Fernández. Me equivoqué con el tema Vicentín, porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa, iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina. El jefe de Estado admitió que tuvo una percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de Vicentín. No tengo ganas de vivir en un país donde cada decisión que se toma se convierte en un Boca River. Acá quiero hacer un punto, porque justamente tuiteé hace unos días, en realidad tengo que confesarlo, lo tuiteé como un estilo de ayuda a memoria, de una nota que estaba preparando, que es justamente esto, justamente lo que dijo el presidente. Argentina está pagando el costo de entender la realidad, de entender la política, entender la sociedad como un Boca River, como un ellos o nosotros, como un enfrentamiento constante. Y esto es consecuencia de la mentalidad colectivista que entiende la vida así, como una lucha perpetua de clases, como la explotación de unos por el otro. Algo completamente falaz, tan falaz que tengo que, la verdad, darle el mérito al grandísimo Antonio Escotado, que menciona una brillante aclaración. Karl Marx
hace esta aclaración de que cuando él habla de lucha de clases, en realidad lo interpreta como lucha de castas, ¿sí? Porque de vuelta el comunismo, toda la mentalidad esta de cómo ven la realidad, está pensado en una sociedad feudal, está pensado en una sociedad estanca, ¿no? Y el capitalismo justamente lo que genera es que haya movilidad, es que haya gente que triunfe, gente a la que no le va a ir bien, pero movilidad, siempre oportunidades que vayan surgiendo a través de los mismos procesos de mercado. En cambio, en una sociedad feudal, el que era noble iba a morir noble, el que era pobre iba a morir pobre, y así es como veían la realidad. Entonces, justamente, cuando el presidente dice que pensaba que lo iban a aplaudir, es porque está dirigiendo, no está gobernando para todos como se llenan la boca. Está dirigiendo, está gobernando para su grupo, para su secta particular. Y esta secta entiende que hay que aplaudir estas cosas, hay que aplaudir las expropiaciones, cuando en realidad la mayoría de la sociedad no piensa de esta forma. No piensa de esta forma. Y acá tengo que hacer un paréntesis también para los seguidores de Cambiemos. Se consideran oposición, pero yo tengo que decir que lo vi a Rodríguez Larreta en la televisión hablando respecto a Vicentín, cuestionando la forma, cuestionando que haya sido por decreto, violando la Constitución, es cierto, violando la Constitución, pero cuestionando la forma, no el fondo de la cuestión, de que el Estado no tenía nada que hacer ahí, no tiene que hacer nada ahí. Ahora lo quieren disfrazar con el eufemismo, estamos recuperando la empresa. El mecanismo, la empresa estaba concursada, el mecanismo es la quiebra, ¿no? El concurso va a llevar a que organice sus deudas, logre un acuerdo con sus acreedores o no, y eso lo lleve a la quiebra y bueno, alguien la comprará o desaparecerá y se creará otra empresa. Dice el jefe de Estado: salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra, sino una cerealera floreciente. Qué sé yo, de vuelta, a esta altura ya todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe que la emergencia alimentaria, la soberanía alimentaria, que era lo mismo que decía Chávez en su momento en Venezuela, ¿no? La soberanía alimentaria, porta aceites. Y bueno, y concluyendo, dice el presidente: soy muy respetuoso de la propiedad privada. Ya vemos que no, pero bueno. Pero el Banco Nación también es propiedad privada. Y también le están debiendo 20.000 millones de pesos. Propiedad privada es todo. No es propiedad privada solo la de Vicentín. Eso dice el presidente de la Nación. O sea, por Dios. Un tipo que en la televisión le manda a leer la Constitución a la gente diciendo cualquier burrada. Ahora dice que el Banco Nación es propiedad privada. No, señores, el Banco Nación es de capital totalmente estatal, ¿sí? Se encuentra en la órbita del Ministerio de Hacienda. Acá está: el Banco de la Nación Argentina fue fundada en 1891 por Carlos Pellegrini como medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba el sistema bancario existente en ese momento. De capital enteramente estatal, ¿sí? El Banco de la Nación Argentina se convirtió en el mayor banco comercial de la nación. O sea, hay todo un mensaje, toda una dialéctica, todo un mensaje para la tribuna que no se condice con la realidad. No se condice con la realidad, y toda esta gente fanática que ciegamente hace caso y obedece los mandatos del líder, están allanando el camino para que se acabe la libertad en la Argentina. La libertad de comerciar, la libertad de transitar, ya la hemos visto restringida, la libertad de expresión con las ciberpatrullas y demás. Guarda porque es lo que Hayek describe en su libro, es el camino hacia la servidumbre en manos de esta casta, ahora sí, esta casta privilegiada que nos dirige y hace con nosotros lo que se le canta, como podemos ver. Bueno, a modo de conclusión, las medidas del confinamiento, ya lo hemos visto, causaron un daño significativo a la economía argentina.
Hoy se está cuantificando, se está hablando de una caída de cerca de 10 puntos del PBI. Ya hoy 30.000 empresas cerradas, 300.000 personas sin trabajo, pensando que todavía están de feria los tribunales, por lo cual no hay ingresos de concursos preventivos, no hay quiebras. Existe la prohibición por la doble indemnización de despedir, así que imagínense el desastre al que estamos yendo, ¿no? Todo esto va a traer un saldo de pobres indigentes y fallecidos que no se van a contar como se cuentan los de el bicho, ¿sí? Todas estas cifras son hoy difíciles de enumerar, pero todo da para presumir de que va a ser catastrófico realmente lo que se viene. Más solapado aún que todo esto, se está generando un daño que no puede ser cuantificado y que a la larga va a ser aún más brutal que el económico, porque se ha roto el pilar sobre el que descansa toda la organización jurídica del país, que es la Constitución, ¿no? Se ha elegido que la Constitución sea algo optativo, algo dejado al azar, a la conveniencia del poder. De vuelta, quedó despejado el camino para los liberticidas, y lo único que necesitaron para ello fue instalar el miedo, la obediencia fiel de un sector minoritario de la población y la complacencia del sector mayoritario, porque hubo muchos. Por el miedo hicieron oídos sordos a todo esto que les estoy describiendo. La realidad es que la Constitución se puede convertir en papel pintado, totalmente. Pero mientras aún haya esta supuesta división de poderes, es lo que nos protege. Entonces, en el momento que no la defendemos, se acaba todo, se acaba la libertad, directamente. Bueno, ya para ir terminando, les quiero recomendar una nota de Ricardo Manuel Rojas que salió publicada en Infobae, que se titula La cuarentena indefinida es inconstitucional, donde van a encontrar aspectos jurídicos mucho mejor desarrollados que los que este humilde servidor puede hacer. Así que bueno, los dejo por este episodio. Ya en los próximos días vamos a seguir subiendo más material. Vamos a tratar, por ejemplo, las claves del programa económico que se filtró de Alberto Fernández, el plan keynesiano, como si alguna vez hubiera salido bien un plan keynesiano en la Argentina o en el mundo, ¿no? Vamos a hablar también de la frase de Alberto Fernández llamando a acabar con los odiadores seriales, y un poco vamos a tocar también, y bueno, no quiero despedirme ni concluir sin antes dedicárselo a mi esposa, que es la que me alentó un montón para que volviera a grabar y me facilitó un montón las cosas para que lo hiciera. Así que bueno, muchas gracias a todos los mensajes, y nos seguimos viendo en un nuevo Terapia Liberal.